garantías constitucionales. Pero ahora estamos en un gobierno democrático y el delincuente quiere que se le dé poderes plenipotenciarios como si fuera un dictador. Pero el artículo 49 de la Constitución no se lo permite. Él quiere pedir poderes al Congreso para que el Congreso le dé amplios poderes para decidir y hacer lo que él quiera. Le está cediendo el tiro por la culata porque ustedes vieron que lo de la Suprema Corte de Justicia, ya con el tema que pasó en Buenos Aires, en Cava, con la educación, la Suprema Corte laudó en contra del gobierno. La Suprema Corte laudó en contra de la plata que le había sacado, no lo dicen eso, en contra de la plata que le habían sacado a Cava. Las provincias son autónomas y Cava, la capital federal, es una provincia más. Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autónoma. Entonces, ningún gobierno, ningún, digamos, poder legislativo puede otorgarle poderes plenipotenciarios a un presidente, porque si no estaríamos en una dictadura. Y ya estamos en una dictadura. Y lo peor que es la dictadura que está manejando ahora es una dictadura de la señora Cristina Elizabeth. O sea, típico camino de lo que es el comunismo. Unos pocos, que son los que están en el gobierno, ricos. Y toda la otra gran masa, pobres. Y o sea que todos nosotros somos esclavos de los señores. Pero eso en Argentina no creo que se dé porque el argentino, si bien ahora el argentino está muy calmo, ojo, ojo que en cualquier momento, líbrame de las aguas mansas, porque de las bravas me libro yo, dice el dicho. Ojo. Y cuando las aguas están mansas, ojo. Es lo mismo que un cáncer. Cuando el cáncer está tranquilo, explota de golpe. Cuando ya vas teniendo síntomas, lo vas atacando. Pero cuando está tranquilo el cáncer, explota de golpe y ya te morís. Metafóricamente hablando. Bueno, después de la medida de posición, vimos la medida de dispersión. La medida de dispersión, lo que te estaban indicando, es en qué medida los datos se concentraban en torno a esa medida de posición. Y vimos, entre otras, el recorrido, que yo le dije a ustedes que el recorrido era la diferencia máxima que había entre el valor mayor y el valor menor. Y le dije que están esos días que era la amplitud. Y le dije que había esos días de invierno, de que entre la temperatura de la mañana a la temperatura de la tarde había poca amplitud y no te alcanzaba a calentar tu cuerpo por esa baja amplitud. Hoy pasó eso. Fíjate vos si tu cuerpo se calentó, salvo excepciones raras, tipo cucharita, pero si vamos a lo que es la temperatura corporal natural, ¿se calentó el cuerpo hoy? ¿Se calentó el cuerpo hoy? No, profe, hace frío. Hace frío. Desde esta mañana que hace frío. Por eso digo, salvo situaciones especiales en donde, bueno, pues ya hace abstracción del sol. Porque como no salió el sol, hoy estuvo para caga todo el día. Igual que, te digo, y con la lluviecita esa que estuvo cayendo, en la alta cumbre estaba cayendo agua nieve, otros dicen que nevó, la verdad que no lo sé, pero que estaba cayendo agua nieve. Pero en las altas cumbres. ¿Qué? Cayó mucha nieve en las altas cumbres. Ah, ¿vos sos allá, Gerardo? No, pero me mandaron fotos de ahí de... Bueno, entonces Camino del Peregrino, nieve. Todo eso, está sí. Todo blanco. Claro, viste que... Vos es que yo de acá no pude ver hoy porque estaba nublado, porque yo acá en mi departamento veo el cerro, ¿cómo se llama? El Champaquí. Estoy en un piso 19 y está en altura, así que veo el Champaquí. Se ve bien el Champaquí, está todo nevado. Pero y en la cumbrecita también nevó. Mira vos. Claro, pero la cumbrecita está más para el otro lado, yo veo más para allá, para el lado de las altas. Viste que la cumbrecita está más para el valle de Calamuchita, o ya te vas más para allá.
Y al ladito, ¿no? Lo tenés al chamaquita ahí atrás nomás. Se ve chanfleado así, pero se ve. Bueno, pero está para caga, o sea que, por eso digo, para cucharita, cucharón, para el locro, al que le gusta el locro, y para otras cosas también. Bueno, decimos que ahora hay poca amplitud térmica. Después vimos la varianza, que era la media aritmética del cuadrado de los desvíos entre cada valor de la variable y la media aritmética. Que la varianza tenía un inconveniente, que un valor particular de la varianza no me indicaba nada y que estaba expresada en los cuadrados de la unidad de medida de la variable. Entonces, para solucionar ese problema, trabajamos con la desviación estándar, que era la raíz cuadrada positiva de la varianza, pero un valor particular de la desviación estándar tampoco me decía nada. Entonces había que hacerla hablar a esa desviación estándar. Y una forma de hacerla hablar era a través de lo que era el coeficiente de variación, que era una medida de dispersión relativa y era una magnitud adimensional que te permite comparar distribuciones expresadas en igual o distinta unidad de medida. Y surgía del cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. Y esto quedaba una magnitud que era totalmente adimensional. De tal modo que si yo tengo que comparar dos distribuciones, cuando el coeficiente de variación es menor, significa que la media del menor es más representativa o que los datos, por ejemplo, si yo tengo que el coeficiente de variación 1 es menor que el coeficiente de variación de la 2, la media de la 1 es más representativa que la media de la 2, datos más uniforme en la 1, datos más parejo en la 1, datos más, acá se le dice corregir, y le dije que pusieran estables. Pues se está repitiendo con este de arriba. Datos más homogéneos, datos menos dispersos, datos con menor variabilidad. Y esto le dije a ustedes también, que este indicador se usaba cuando se quería estabilizar, por ejemplo, los procesos en una empresa, que uno lo que trata con las normas ISO de calidad busca estandarización. Entonces, si yo tengo que una pieza puede ser mensurada en peso y longitud, quiero que sea lo más parejo posible en peso y longitud. Ustedes dirán, bueno, pero peso está en kilo o gramo, lo que sea, la longitud es centímetro. Sí se puede hacer, porque esta es una magnitud adimensional, como acá el ejemplo este que tenía de las edades y del peso. Entonces, acá es una de las formas de hacerla hablar a la desviación estándar. Hay otra forma de hacerla hablar, che, la puta que hace frío. Hay otra forma de hacerla hablar a la desviación estándar. ¿Qué temperatura está haciendo? ¿Qué temperatura está haciendo ahora? 10 grados. Chubasco. ¿Hay chubasco, che? ¿Está lloviendo? ¿Qué cosa? No, mira, sensación térmica 11 grados, chubasco. Y capaz que sí, porque yo acá estoy arriba y no veo un pito, ¿no? Sí, pero ahí está el chubasco porque la Kitty está dentro. ¿Sí está? ¿Hace frío? ¿Hace frío, Kitty? Bueno, otra forma de poder dar un significado a la desviación estándar es la regla empírica y la otra es el teorema de o desigualdad de Chebyshev. ¿Qué es lo que te dice la regla empírica? ¿Qué es el empirismo? Algo que es así porque sí. No, algo porque así. Es como que uno dijera a tu novia, che, vamos porque yo quiero. Y él dice, no, yo no puedo. Y te dice, no, pero vamos, yo quiero. No, pará. Una demostración, prueba. Que está basado en experiencia. En experiencias. Algo que está basado en la experiencia. En experiencia, no que sea sí porque sí. ¿Quién dijo sí porque sí?
Díganlo. Si estamos, chicos, yo quiero que acá, ya que estamos con esta bosta de la virtualidad, ¿quién sos? Porque yo acá no te identifico. Junco Mariano Nicolás. Soy del 82-168. Bueno, yo quiero hacerlo lo más activo posible. Ya dije que la idea mía es ser un compañero de ustedes y que trasladarle esto a la situación práctica de la vida. O sea, vos sabés que con el error se aprende. A veces se aprende a los 9 meses, pero no importa, se aprendió. Y después te dicen papá. Pero el tema está en que esta regla empírica surge de la observación de los hechos. Hay un autor que es Popper, que te dice que la base de la verdad, que el empirismo es la base de la verdad. Y él te dice ver para creer. Pero yo lo estudié en el doctorado en docencia universitaria. Este hijo es dificilísimo leerlo Popper. Y llegás a la última parte del libro, por eso es que hay muchos que lo empiezan a leer de abajo, del fondo para adelante, en donde te dice, todo lo antes expuesto carece de validez, porque las cosas son de acuerdo a los ojos con que se miran. Y está el famoso dicho de que uno ve las cosas de acuerdo al cristal con que lo miran. Por ejemplo, sin ir más lejos, la gestión de este gobierno, hay gente que la ve muy bien. Y bueno, vos tenés que aceptar a esa gente que la ve muy bien. Yo soy creyente en Dios, soy católico, y alguien que no cree en Dios, yo debo respetar a esa persona. ¿Por qué? Porque ellos ven las cosas de una manera, con ciertos cristales. Yo lo miro con otros cristales. Entonces, cada uno, las cosas se ven de acuerdo al cristal con que, o las cosas se miran de acuerdo al que, o las cosas se ven, no, el dicho es ese, las cosas se ven de acuerdo al cristal con que se miran. Dependiendo del cristal, y acá el cristal es cuán estés vos inducido a decir que las cosas están bien. Yo digo, ¿cómo es posible que una persona que sea profesional pueda decir tal cosa? Y bueno, pero ustedes saben que en los sentimientos, nunca hay que discutir con nadie, ni en lo político, ni en la parte deportiva, ni en lo religioso, ni en las mujeres. ¿Por qué? Porque de pronto vos te juntás con amigos y te das cuenta que uno de tus amigos es el que te puentea con tu mujer. Entonces vos tenés que mantenerte, pero bajo la premisa que nadie muere mucho, tenés que tomártela como que las cosas son así. Como que es una regla, ya es axiomático eso. Nadie muere mucho. Bueno, ¿por qué es axiomático? ¿Qué es un axioma? Capaz que usted tiene esa prueba. ¿Cómo? Capaz que tiene la prueba. No, el axioma es un principio fundamental no sujeto a demostración. Claro que no está sujeto a demostración. No está, yo soy creyente, creo en Dios. Pero si vos no crees en Dios, demostrame la no existencia de Dios. Yo te demuestro la existencia de Dios por un principio axiomático, que es el dogma de la fe. Yo la fe, por eso que el sacerdote en la misa, en la consagración, dice, este es el principio de la fe. Y los que somos católicos decimos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Aunque no lo crean, soy ministro de la Eucaristía. O sea que tengo atribuciones, bueno, en Buenos Aires, de la iglesia San Nicolás de Bari, doy la comunión, pero tengo también poderes del obispo de Buenos Aires, poderes, atribuciones para hacerte extrema unción. O sea que si alguien se está por morir y quiere que le hagan la confesión final, yo estoy capacitado, tengo las atribuciones para poder hacerlo. Pero esto es verso, porque todo el mundo que está, el católico que está bautizado, tiene su poder. A nosotros nos dieron una cosa especial porque tuvimos que hacer unos cursos y demás,
pero cualquiera puede hacerlo eso. Pues la regla empírica te dice lo siguiente. Si, no hablemos de este tema, porque si un conjunto de datos se distribuye en forma aproximadamente simétrica, y acá es donde meten la pata con el significado de la desviación estándar, con una cierta media mu y una cierta desviación estándar sigma. Se me va la voz. Vos sabés que ya desde que me pusieron la vacuna, la voz se me va. Y hoy me encajaron de nuevo el tubo en la garganta. Entre la media, más o menos una desviación estándar, en esta zona, voy a tener el 68% de las observaciones, que es el X más o menos que ustedes decían, cuando yo les hacía a ustedes que me interpretaran el valor de las desviaciones estándar, ustedes me decían entre tanto y tanto ¿qué? ¿Se acuerdan? Que yo les dije eso, cuando induje el tema de la desviación estándar. Yo dije que ustedes gastaban 20.000 pesos en un fin de 20.000 pesos, no 2.000, en un fin de semana, con una desviación estándar de 30. Entonces, ¿qué significaba ese 30? Ustedes me decían que entre 20 más o menos 30 había ¿qué? Si la distribución es simétrica, voy a tener el 68% de los datos. Si tengo dos desviaciones estándar, fíjate que se me va ampliando la cantidad de datos en la curva. Voy a tener aproximadamente el 95% de los datos. Y si es la media más o menos 3 desviaciones estándar, voy a tener el 99% de los datos. Que esto es lo que se conoce en control de calidad como los límites más o menos 3 sigmas. ¿Escucharon eso hablar en control de calidad? Límite más o menos 3 sigmas. No, que vendría a ser los límites de control, o a veces le llaman de tolerancia. Vos tenés una línea de control, tenés cierta cantidad por defecto, cierta cantidad por exceso, que son 3 desviaciones estándar. Y son los límites más o menos 3 sigmas. Por ejemplo, casaron que acá yo te la estoy haciendo hablar, pero la condición es que sea simétrica. ¿De acuerdo? Bueno, la longitud de las piezas derivada de un cierto proceso productivo A. Traten de hacer los ejercicios, chicos, por favor. La longitud de las piezas derivada de un cierto proceso productivo A se distribuye en forma simétrica con una media de 12 centímetros y una desviación estándar de 0,4 centímetros. ¿Quién te anda buscando una campera? Campera no es tan inteligente la gata como me la vaya a buscar. Espera que me busque una campera. Acabo de frío, ¿sabes? Pobrecita ella. Yo quiero que me haga cosas y no puedo hacer. Se me encogió la campera también. Antes me la podía cerrar, ahora no me la puedo cerrar. Ah, la mierda. Antes me la podía cerrar, ahora no. Ni por casualidad me la puedo cerrar. Bueno. Acá digo la longitud de las piezas derivadas de un cierto proceso productivo A. No es nada así. Se distribuye en forma simétrica con una media de 12 centímetros. Mirá cómo empieza a latir el pobre.
y una desviación estándar de 0,4 centímetros. ¿Entre qué valores de longitud se encuentran aproximadamente el 68% de las piezas? Yo digo que la longitud de las piezas, que sería X, se distribuye simétrica, con una media de 12 y una desviación de 0,4. El 68% de las piezas se va a encontrar entre la media más o menos una desviación estándar. O sea, entre 12 más o menos 0,4. Es decir, entre 11,6 y 12,4. Acá voy a tener aproximadamente el 68% de las piezas entre estas medidas. ¿Entre qué valores de longitud se encuentra aproximadamente el 95% de las piezas? Para hablar del 95% voy a tener que hablar de dos desviaciones estándar. O sea, 12 más o menos 2 veces 0,4. ¿Ve que acá era una vez? Acá es 2 veces. Entonces te queda entre 11,2 y 12,8. Voy a decir entre 11,2 centímetros y 12,8 centímetros se encuentra aproximadamente el 95% de las piezas. Para responder el 3 y el 4, dice, una pieza escogida al azar tiene una longitud de 12,6. ¿Por qué lo multiplicó por 2? Porque te dice que el 95% lo tenés entre la media más o menos 2 desviaciones estándar. Te lo dice la regla. Ah, listo. El 3 y el 4 están concatenadas entre sí y dice, una pieza escogida al azar tiene una longitud de 12,6 centímetros. Pertenece al proceso productivo A. Y una pieza escogida al azar tiene una longitud de 10,7 centímetros. ¿Pertenece al proceso productivo A? En primer lugar, para poder responder esto, tengo que determinar el rango de valores normales que puede tener las longitudes de las piezas. Ese rango de valores normales va a ser entre la media más o menos 3 desviaciones estándar. Hola, gorda. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cagada de frío? Chilili, te llamo 12, espera, 10:30. Qué cagada te mandaste con eso de que permitiste que se pospongan las elecciones, ¿no? Qué cagada te mandaste, gorda. Vos, te llamo a las 10:30. ¿Cómo estás? ¿Estás amando? Ah, ¿y cómo está ahí en Encarnación del Señor? Para cagarse de frío, me imagino. Bueno, después te llamo a las 10:30 no se lo conozco. Chao, un beso grande. Sí, si estuve viendo que la Pato Burri está re caliente con vos, ¿eh? Mirá que la Pato es mata, es matona. Sí, yo sé que vos sos peor, pero... Bueno, chao, un beso. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, acá tengo que ver el 99% de los datos. Ese 99% de los datos me va a dar a mí el rango de valores habituales. ¿Y cómo hago para sacar el 99% de datos, que son los valores normales? Va a ser entre la media más o menos ¿cuánto? 3 desviaciones estándar. Fíjate que yo acá lo tengo en el punto 4. Digo que el 99% de los datos está entre la media más o menos 3 desviaciones estándar. O sea que acá tengo casi el 100, tengo el 99, no tengo el 100. Hay un 1% de datos que son menores a 10,8 o mayores a 13,2. Me parece que mi amiga está en pedo. Mi amiga es alguien que es muy conocida. No se imagina lo que es una política. Muy conocida. Pero me parece que está en pedo, por la forma que me habla. Entre 10,8 y 13,2. Muy conocida.
Muy conocido. Recontra conocido. No saben lo linda que era cuando era joven. Era hermosa. Fue reina y todo. Era hermosa. Hermosa. Alguien puede suponer quién es, pero yo me callo. Ah, es de cerca de tus pagos, Silvia. Cerca de tus pagos, Silvia. Más abajo. Sí. La Supimos Lili. Sí. Era hermosa. Hermosa. ¿Sabes lo linda que era? Sí, la Lili. Supimos ser. Bueno, en épocas. No, yo también tenía en mi época. ¿Ah? Tenía arrastre. Ahora, ¿qué mierda? Tengo 180 kilos de más. Bueno, y el canario está ahí, ¿viste? Está muy desgraciado. Bueno, antes cantaba bien, como ustedes. Aprovechen ahora que les cantan. Pero aprovechen los chicos a hacerlo cantar ahora, porque después el ciclo de vida, ¿saben cómo es el ciclo de vida del producto, no? Chin, después viene así. Cuando empieza a venir acá, sonaste, ¿eh? Por más que les meta pastillitas y esas cosas, ustedes están acá. Este es el ciclo de vida del producto. Cuando acá queda toda una cosa así, que la panza te tapa y tenés que correrte la panza para poder hacer, ¿se entiende, no? Y no canta siempre. En cambio, a ustedes les canta inmediatamente. Tienen esa suerte y disfrútenla. Bueno, yo no dije ninguna guasada, ¿eh? Simplemente, entonces eres Juliano, ¿dónde sos? ¿Soy de Devoto vos? ¿O soy hijo de alguno de los de Devoto? No. Del Juan Carlos Toselli o del otro profe que da. Uy, caramba, ¿viste? Por hablar cagada se me fue para el otro lado. Bueno, entonces acá yo tengo que el 99% de los datos está comprendido entre la media más o menos 3 dimensiones estándar, entre 12 más o menos 3,04, es decir, 10,8, 13,2. Acá tengo que volver. O sea que acá estaría el 10,8. Acá. Y acá estaría el 13,2. Fíjense, el valor en el caso 3, una pieza escogida al azar tiene una longitud de 12,6. Pertenece al proceso productivo A. Si yo digo que los extremos de lo normal, que es el rango de valores normales, es entre 10,8 y el otro era, ¿cuánto era? 13,2. Es como que acá tuviese, uy, Jesús santo, no puedo bajarlo. Es como que acá, caramba, arriba. Acá es como que tuviese acá 10,8. Acá sería 10,8. 10,8. Acá 13,2. 13,2. Fíjense, que no voy a poder bajarlo. ¿Qué te dice el 3? Porque no puedo bajarlo de acá. El punto 3. Una pieza escogida al azar, mire cuánto. 12,6. 12,6. La media era cuánto. 12. Acá 12. 12,6 está acá. Entonces yo voy a decir que puede pertenecer
y que es altamente probable. Es como, por ejemplo, si yo tengo un aula presencial y hay una chica que es celosa de su novio, que es guardabosque. La chica estudia medicina y está controlando a su novio, que se supone que el novio la engaña con alguna compañera del curso. Vieron que tenés ese tipo de fobias en algunos casos. Entonces, yo que no conozco nada, ¿qué puedo decir de esa chica? Que estudia mecánica o electrónica, yo puedo decir que es probable que estudie mecánica o electrónica y que es altamente probable porque tienen la edad de ustedes. Mientras que si hay una persona que tiene, ponele, 65 años o que tiene 15 años, como el caso 4, ¿cuál era? El 4. ¿Qué es lo que dice el 4? Porque no me puedo mover de acá. Una pieza cogida al azar tiene una longitud de 10,7 centímetros. 10,7 está acá. Está fuera del rango de valores. Pero este hecho de que esté fuera del rango de valores, a mí no me da autoridad para decir de que esta pieza no pueda pertenecer. Porque en el curso puede haber una persona que tenga 60 años que está cursando. La diferencia está en que este era altamente probable. Este, digo, puede pertenecer, pero es poco probable. Es poco probable porque está fuera del rango de valores. No digo de entrada no. Puede pertenecer, pero es poco probable porque hay un 1% de las piezas que son menores a 10,8 o mayores a 13,2. De ahí que digo que puede pertenecer, pero que es poco probable. En el 5 te dice, si el peso de las piezas es en promedio de 230 gramos, con una varianza de 36 gramos al cuadrado, considerando longitud y peso, ¿en qué aspecto es el proceso más estable? Para poder calcular esto, vamos a tener que irnos a esta medida de dispersión relativa, que es el coeficiente de variación, que es el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. Por ende, si la variable x es la longitud, va a ser sigma de x sobre la media de x. La longitud tenía una desviación de 0,4, la media 12, la unidad de medida se simplifica y ¿qué te queda? 0,4 sobre 12, o sea, 0,033. El peso te queda media sobre desviación estándar, es decir, 6 gramos sobre 230 gramos. ¿Qué pasa con los gramos? Ojalá fuera tan fácil. Los eliminás y te queda la magnitud adimensional, 0,0261. ¿Dónde es más chico el coeficiente? ¿En esta o en esta? ¿En cuál? En el peso. En el peso. Entonces digo que el proceso es más estable en el peso de las piezas. ¿Entienden cómo le estoy dando, digamos, una aplicabilidad a esta desviación estándar? Sí. Bien. Sí, profe. La regla empírica se aplica cuando se cumple que los datos se distribuyen en forma simétrica. Pero no todos los datos se van a distribuir en forma simétrica. Y acá hay una regla o un teorema
que es la desigualdad de Chebyshev. ¿Qué diferencia hay entre un teorema y una regla empírica? ¿Qué diferencia hay? Un teorema tiene validez general. ¿Por qué? Porque parte de un conjunto de premisas verdaderas que se arriba a una conclusión o tesis a través de un silogismo lógico que es la demostración del teorema. Y vos sabés que un silogismo es de una premisa mayor, llegás a una premisa menor. O sea que los teoremas tienen validez general, siempre se van a cumplir. ¿Por qué? Porque sigue el razonamiento deductivo. Vos lo deducís porque de las hipótesis llegás a la conclusión que es la tesis, a través de todo un silogismo que es la demostración. ¿Se acuerdan cuando usted iba en el colegio que tenía hipótesis, tesis, demostración? Y en la demostración te decía, partiendo de la hipótesis, empezaba todo el desarrollo. ¿Te acordás? Bueno, no sé si le enseñarán así ahora a ustedes, pero eso era lo que nos enseñaban a nosotros, por lo menos. Bueno, esta desigualdad de Chebyshev, que es un matemático ruso que por ahí aparece como Chevy de esta manera, o yo le llamo Chevy a la mierda, Chevy es más fácil. Chevy te dice que si un conjunto de datos, fíjense lo que dice, ¿no?, tiene una media aritmética igual a mu y desviación estándar igual a sigma, independiente de cómo sea su distribución. O sea que yo acá no te estoy poniendo la restricción de que sea simétrica. Por lo menos 1 menos 1 sobre k al cuadrado valores caerán dentro de más o menos k desviaciones estándar de la media aritmética. Esto traducido en fórmula significaría decir que dentro de k desviaciones estándar de la media aritmética, mu más menos k sigma, como digo, mu más menos k sigma, yo lo voy a expresar como valores absolutos, que x menos mu menor o igual a k sigma, porque si vos eliminás el valor absoluto, ¿qué te va a quedar? Que x va a ser menor o igual a mu más k sigma, o mayor o igual a ¿quién? A mu menos k sigma, que es lo que te establece esto. Esto es la expresión de este valor absoluto. Por lo menos, mayor o igual, va a tener 1 menos 1 sobre k al cuadrado, proporción de valores. Es decir, si vos acá tenés la media, y acá tenés k sigma por la izquierda, k sigma por la derecha, lo que tenés en esta zona central va a ser por lo menos 1 menos 1 sobre k al cuadrado, proporción de valores, por lo menos. Es decir, que Chevy lo que te establece es una cota mínima, pero si vos tenés que hacer un estudio y vos aplicás Chebyshev, nunca la vas a pifiar. Mientras que sí la podés pifiar con la regla empírica. Acá nunca la vas a pifiar porque esto es un teorema. Tiene validez general. Si k vale 2, te va a quedar, al operar acá, por k lo elevado al cuadrado, te queda 1 menos un cuarto, 0,75. Dentro de más o menos 2 desviaciones estándar de la media, se va a encontrar por lo menos el 75% de los datos. Si k vale 3, haciendo el cálculo,
te va a quedar el 88,89% de los datos. Si K vale 4, va a tener el 93,75% de los datos. Si K vale 2,5, al hacer los cálculos, va a tener el 84% de los datos. Y se dice que este Chebyshev es un enfoque conservador porque te establece una cota mínima acerca de la proporción de datos que quedan determinados dentro de cada valor de la variable y su media aritmética. ¿Cuántas desviaciones estándar voy a tener? Por ejemplo, en una cierta rama de la industria dedicada a la electrónica, la edad promedio de los empleados profesionales tiende a ser menor que en otras actividades. Esto es real. ¿Por qué motivo es real esto? Razónenlo ustedes, como estudiantes de electrónica o los otros estudiantes de mecánica. Antes los ingenieros eran más ingenieros civiles, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que los que estudiaban ingeniería, antes la Facultad de Ingeniería, acá en Córdoba, Universidad Nacional, la que movió un poquitito el camino fue la UTN. Pero antes la Universidad Nacional tienen todavía la sede de la Facultad de Ingeniería en Duarte Quirós y Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield, ¿no? Sí, y Vélez Sarsfield. Y la mayoría eran ingenieros civiles. No había ingenieros electrónicos, porque la electrónica no era la base de la actividad argentina. La base de la actividad argentina estaba en la construcción. La electrónica, si se quiere, es una industria moderna, o sea, o nueva. La mecánica, en cambio, ya es una industria más antigua. ¿Por qué? Porque la mecánica se estaba vinculando con las fábricas automotrices. Después también había otra ingeniería que era la aeronáutica, pero también tenía pocos estudiantes que creo que la cerraron después. Pero estaba la mecánica estaba mezclada con la electrónica. Creo que era mecánica electrónica o eléctrica electrónica o algo por el estilo. Después las han separado, cada uno se fue separando. La UTN hizo la separación. Entonces la gente que está trabajando en electrónica, ustedes ven si los ingenieros electrónicos, hay gente muy grande como ingeniero electrónico, no hay tanto como si hay ingenieros civiles. Bueno, ahora sí, porque fue avanzando. Pero en general la edad promedio de los empleados de la industria electrónica son de baja edades. Fíjense los chicos que manejan, que te arreglan celulares, arreglan computadoras. Hay gente grande que te está arreglando eso. ¿Hay gente de edad grande? No. No. Sí, pero son mínimas la cantidad, digamos. Son mínimas. Por eso que acá te puse, tiende a ser menor que en otra actividad. No te dije, son menor, tiende, como camino al límite. Un estudio realizado determinó que el promedio de la edad de los empleados profesionales es de 36 años. Vos ves que en la FIA, por ejemplo, hay uno que es el jefe de... Bueno, ya no estaba porque creo que lo jubilaron, que estaba en la parte de computación, y un hombre de 60 y pico años, que el ingeniero Pillini, que no sé si seguirá dando clases, si sigue dando clases, si se jubiló o se murió. Porque hoy en día ya tenés que preguntar, ¿se murió? Porque cada vez que pregunto por alguien, dice, vos no sabes que se murió. O sea, la mierda, no. Todo me dice, se murió, o sea, como que el morir, bueno, está bien, te vas a morir. Pero jóvenes, y bueno, se muere porque le agarró el COVID. Bueno, el que está con el COVID es el ¿cómo se llama? El estúpido el enano, Brancatelli. Pero está muy, muy K, pero está internado en la Trinidad de Palermo.
¿Ve? Sé coherente con tu ideología. Tiene el COVID. Uno obviamente que no le va a desear la muerte, pero sé coherente. No digas de la gente, de los ricachones y qué sé yo. Para estar en la Trinidad tenés que tener una obra social prepaga, si no, no estás en la Trinidad. Bueno, se fue a internar al Fernández o a alguno de los hospitales públicos. Se fue a la Trinidad. O los Arcos, por ahí está. No sé dónde está. Sé que tiene, me dijeron, no sé la verdad. De pronto estoy diciendo una burrada. ¿Alguien sabe de de los programas estos chimenteros? Nadie, bueno, mejor. No existiendo un comportamiento definido en la distribución de las edades. Aplicar la desigualdad de Chebyshev para determinar dentro de qué rango de edades se encuentra al menos el 85% de la edad de los trabajadores. Acá al decirte que no existe un comportamiento definido, te estoy diciendo que no es simétrico. Que desconozco cómo se distribuyen los valores de la variable. Entonces, digo, la edad de los empleados, no sé. Tiene una media de 36 años y una desviación estándar de 5 años. Dado que se desconoce cómo es la distribución de las edades, no podemos aplicar la regla empírica. ¿Por qué? Porque no es simétrico. Guay. ¿Por qué? Porque no hay una distribución normal. Porque no es simétrica. Debiendo aplicar la desigualdad de Chebyshev. Sabemos que Chevy establece que entre cada valor de la varianza media dentro de cada desviación estándar, por lo menos tenés 1 menos 1 sobre K al cuadrado, proporción de valores, K mayor que 1. Como el problema es determinar el rango dentro del cual se encuentra por lo menos el 85% de las edades, quiere decir que por lo menos el 85% de las edades, 1 menos 1 sobre K al cuadrado, te va a indicar el 0,85, de donde tenés que despejar el valor de K, y te da 2,58. Entonces voy a decir que al menos el 85% de las edades está comprendido dentro de más o menos 2,58 desviaciones estándar de la media aritmética, lo cual implica decir que si la media es 36, la desviación estándar es 5, planteo x menos 36 dentro de 2,58 desviación estándar que es 5, es por lo menos 0,85. Descompongo este valor absoluto y te queda ¿cuánto? 23,1 y 48,9. Es decir, que este intervalo, ¿cómo lo voy a leer? Que al menos el 85% de las edades de los empleados se encuentra entre 23,1 y 48,9 años. ¿Les quedó, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Les quedó? Sí, profe. Traten de hacer los ejercicios porque ya la próxima semana vamos a empezar a hacer los ejercicios, ¿no? Yo ya dije que les voy a mandar lo de probabilidad, pero ahí no sé, un chico me preguntó, no sé qué me preguntó de la guía de ejercicio, si era la primera parte. ¿Cuál es la pregunta que me hiciste? Porque yo creo que había hecho la guía para que llegue a esta probabilidad. Alguien de acá me preguntó eso. No, se murió. Otra de las medidas de asimetría, otra de las medidas estadísticas, es la medida de asimetría. Le dije de asimetría y puntiagudez. Estas medidas de asimetría se caracterizan en cuanto a cómo, recuerden que la gráfica de una distribución de frecuencia
permitía caracterizar a un conjunto de datos. Yo tengo que era uniendo los puntos medios de cada rectángulo del histograma. Recuerden que quedaba una poligonal. Y el área entre la poligonal y el eje de la abscisa, ¿qué es lo que te daba esa área? Era justamente la densidad de frecuencia. Si yo tengo que el comportamiento de datos tiene esta forma, es la famosa curva normal o campana de Gauss, que es la curva de la distribución de los errores. En este caso, la media va a ser igual a la mediana y va a ser igual al módulo. Esto es simétrico. ¿Qué es lo que debió haber dicho el estúpido de Kicillof cuando dijo que la edad promedio dijo así el estúpido, de los enfermos por COVID, internados por COVID, era de 53 años? La mitad menos de 53, la mitad arriba de 53. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, espero Profe, que te escucho. ¿puede ser que Kicillof tiene libros escritos del tema sobre esto? Kicillof no tiene ningún escrito de estadística, ninguno. Kicillof estuvo trabajando, fue adjunto mío en estadística, después yo se lo mandé a otro, ñato, y fue y lo hizo figurar porque este otro quería ser titular, pero no escribió un carajo de análisis matemático. Pero no escribió un carajo, y te digo que es Ventura. Yo tuve una discusión grande con Ventura, con Alejandro García Ventura, por el tema de meterlo a Kicillof como coautor del libro, pero no escribió ningún libro. Si te referías a eso, puede haber de análisis matemático en un verso, porque no hizo un carajo. Pero Ventura, como es un peronista de primera, quería ser titular en la UBA, entonces lo hizo figurar el Kicillof. Y Ventura lo nombraron, ni llegó a titular, porque no es titular, llegó adjunto. Pero bueno, era eso la causa. Si te referías a eso, sí es cierto. Y tiene otros papers, pero no son libros, sobre la teoría de, ¿cómo se llama? De Marx, de Karl Marx. Si nunca leyó un libro, bestia este. Si hubiera escrito un libro, sabría hablar, pero no sabe hablar. ¿Vos lo escuchaste hablar a Kicillof? ¿Lo escuchaste hablar alguna vez? Sí, sí. Bueno, no sabe hablar. O sea, todo lo que le han hecho y lo que hizo Ventura en el análisis fue porque él quería hacer que lo acomodara en la UBA. Y como él, te digo, Kicillof fue del centro de estudiantes de la UBA en ciencia económica desde el primer año que ingresó a la carrera. Vos sabés cómo son muchos de la gente del centro de estudiantes. Algunos son buenos, otros no tanto. Él nunca, entonces todo el mundo lo aprobaba porque era quilombero como él solo. Por eso es que él se jacta en decir, nunca leí un libro de economía. Lo demuestra, no hace falta que lo diga. Lo demuestra. Y todo el mundo lo aprobaba. Como pasa muchas veces con la gente de los centros de estudiantes, que los profes les tienen miedo. Yo no les tengo miedo, si lo tengo que hacer cagar, lo voy a cagar. Pero como le tenían miedo, entonces lo aprobaban. Y de ahí que la aprobaron esa tesis chota de la teoría marxista, porque una tesis chota, y se la aprobaron. ¿Pero quiénes se la aprobaron también? Si supieran quiénes son los que se la aprobaron. Porque había que aprobársela porque la Cristina dijo, apruébanle la tesis, apruébanle la tesis. Y como hay tantos pelotudos que le hacen caso a esta otra, entonces le aprobaron la tesis. Y como en la Universidad de Buenos Aires, cada facultad tiene su propia autonomía, no es como la de Córdoba, que no, que depende del rectorado. Ahí tiene autonomía propia. Entonces, ¿no ves que en hay una facultad de filosofía, una escuela de filosofía sería, que está dando clase vudú? Nosotros como profesores no podemos tener ninguna causa penal. Y estaré dando clase en la UBA, no lo estaré dando clase en la UBA, está dando clase en la facultad, en la escuela de filosofía, en la escuela
no sé cómo se llama esa de ciencia de información, cómo diablos se llama, dependiente de la Facultad de Filosofía, que usted sabe que los que son de la Facultad de Filosofía escriben mucho con la mano izquierda. Entonces, por eso está él. Pero un tipo que está condenado no puede ser profesor. Y el Albert Titre no es profesor. Reitero, 1000 veces. Bueno, la asimétrica positiva o lateral derecha, o sesgada a la derecha. Los valores más bajos de la variable, hay muchos datos. Para valores más altos, hay menos datos. Por ejemplo, si yo tuviera que decir las edades de la gente que va a las clandes, tiene este comportamiento. La mayoría está en edades bajas. Por ahí puede haber un pende viejo que va a la joda, pero la mayoría en los boliches comunes no tiene este comportamiento. En los boliches comunes, la mayoría tiene edades bajas. Y acá se ve que el modo es más chico que la mediana y más chico que la media, porque acá están los valores de la variable en el eje de la abscisa. La edad de ustedes en la UTN tiene este comportamiento, la distribución de las edades de los estudiantes de la UTN. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría tiene edades bajas. Y la otra es la asimétrica negativa o lateral izquierda o sesgada hacia la izquierda. Para valores bajos, tenés pocos valores de la variable. Para valores altos, tenés muchos valores de la variable. Acá tengo el modo, acá la mediana siempre va a estar en el medio, y acá la media. Esto te quiere decir, por ejemplo, el sueldo de los señores políticos. ¿Cómo es de estos nefastos políticos? Es alto. ¿Vieron, sin ir más lejos, al estúpido del Papa, digamos, de Grabois, ¿no? del protector del Papa? Ahora es funcionario. Está cobrando un sueldo de 350.000 pesos. Además de haber robado la plata a todos los pobres, el tipo ahora es funcionario, con un sueldo de 350.000 pesos, más todo lo que se chorea, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué no hay ningún piquetero en la calle ahora? ¿Por qué no sale Moyano a la calle ahora? ¿Por qué no sale Moyano? Nosotros teníamos en la universidad, antes siempre vieron que había paro, siempre. Yo nunca hice paro, de adelanto. Yo nunca hice paro, no le hice paro a los militares, no le hice a los radicales, no le hice a los peronistas, no le hice a los kirchneristas, nunca hice paro. Porque mi teoría es que los gremialistas son todos unos sinvergüenza. Entonces yo nunca hice paro. Y nadie me puede demostrar lo contrario. Siempre dije que los gremialistas son los vagos y son los que explotan al trabajador y ellos no hacen nunca un carajo. Y están llenos de guita a costa de la plata del trabajador. Y a mí que alguien que me diga lo contrario. Viven como reyes y el estúpido del trabajador el que hace su cuota social. Nunca estuve afiliado a ningún gremio. Soy antigremio, antisindicato. Creo que ese, con otro partido político, que es el responsable, es el cáncer argentino. ¿Por qué nos jodieron en la época de los milicos? Nos jodieron en la época de los milicos, ¿eh? Porque los milicos seguidas te lo agarraban y te lo liquidaban. Y ahora, sin embargo, estos señores se dan el lujo, vos decís que no te podés ir a una clande, a un boliche porque te contagias. Y ellos están cortando la calle acá en la avenida 9 de julio. Siempre estoy en Buenos Aires, en la avenida de julio viven cortando las calles. Pero como son del partido y ahora le dan 15.000 mangos a estos vagos de miércoles. Y doña Rosa, que laburó toda su vida, cobra 19.000 pesos. ¿Te parece justo eso? No. Yo lo meto en un paredón, ¿sabes cómo? Lo hago laburar, ¿no? Bueno, acá en este caso, para valores altos,
de la variable hay muchas observaciones. Si yo tuviera que definir la gráfica de la curva de muerte normales, digamos, por la muerte normal, la muerte normal está en 75 o 76 años, es que la mayoría de la gente fallece a esa edad. Pocos jóvenes hay muy pocos. Cuando más grande te pones, como el ciclo de vida de un producto. El ser humano es un producto que tiene un ciclo de vida. Y vos ves que lamentablemente el respeto que hay que tenerle a la gente grande es porque los grandes se ponen con los mismos problemas de cuando éramos bebés. Nuestros padres, yo por eso es que mi madre no va a ir a un geriátrico, y aunque me salga un boibo en la mitad del otro, ella está en su casa, lo que era una parte de quirófano, que ella hacía cirugía a veces, chica, ¿no? Porque ella era neurocirujana. Se hizo terapia intensiva y ella está ahí, con todas las cuestiones. Porque las personas grandes se hacen pi. Como nacimos pi nosotros cuando éramos chicos. Las personas grandes se hacen popó, como éramos nosotros cuando éramos chicos. Nada más que nosotros nos limpiaban nuestras madres. Ahora, yo obvio que esas cosas no las haría, porque no me animaría a hacerlo. No me animaría, bueno, porque no me animaría. Pero hay personas que te la hacen. O sea, por eso que hay que tener respeto a la gente grande. Y me da bronca que una jubilada cobre 19.000 y estos piqueteros sinvergüenza cobren 15.000. Una bronca negra. Por eso que a veces digo, ay, Videla, cómo te extraño. Yo nunca tuve un problema con Videla, ¿eh? Nunca, jamás. Era un respeto que en esa época, porque había respeto. Ahora estamos en una dictadura. Estamos en una dictadura, pero la dictadura esta a mí no me gusta. A mí no me gusta que me estén manejando mi vida. O tampoco me gustaba que me maneje mi vida con los milicos. Poco también fui quilombero. Una vez casi me agarran y me hacen pelota, pero bueno. Pero entonces ya me empecé a moderar. Acá hay una forma de determinar, ustedes si se fijan, si la media es menor que la mediana, el resultado va a ser negativo. Entonces la distribución va a ser asimétrica negativa. Si la media es mayor que la mediana es mayor que la mediana, va a ser positiva, va a ser asimétrica positiva. Y si la media es igual a la mediana, el resultado va a ser que es simétrico. Y acá hay un coeficiente de asimetría de Pearson que toma 3 veces la media menos la mediana sobre la desviación estándar. Pero aquí es medio del cohete, porque 3 es una constante, sigma es una constante. Por tanto, tomando en cuenta la media menos la mediana, te vas a dar cuenta si la distribución es asimetría o sesgo negativo. Si la media es menor que 0, significa que la media es más chica que la mediana. Es asimétrica o sesgo negativo. Si es 0 es simétrico, si es mayor que 0 es sesgo positivo. ¿Están de acuerdo, no? Si igual a 0 es simétrica, ¿por qué? Porque la simétrica, ¿qué pasa con la media y la mediana? ¿Cómo son entre sí? Iguales. Entonces la media es igual a la mediana. Minando y sustrayendo, como le digo un chico, son iguales, por tanto esto es 0. Pero es una estupidez. Acá hay un ejemplo donde yo te digo que la media es 40, la mediana es 36. ¿Cómo es la forma? La media es más grande que la mediana, me da mayor que 0. Por tanto, si es mayor que 0, la media es mayor que la mediana. ¿Estoy en qué distribución? Media mayor que la mediana, asimétrica positiva. ¿Ves? Que esto es por un método empírico para calcular el modo. Bueno, y después vimos las últimas medidas, que eran la medida de puntiagudez o de kurtosis.
Esta medida de puntiagudez o de kurtosis trata también de la curva representativa de una distribución de frecuencia y está vinculado con la curva simétrica de la campana de Gauss. Y acá se me pueden dar tres situaciones. Que yo tenga una alta concentración de datos, o sea, más puntiaguda que la normal. Acá en este caso digo que es leptocúrtica o que tengo baja dispersión. Ponele la altura o la producción japonesa se caracteriza por estar totalmente estandarizada. Ellos tratan de manejar su producción con la menor variabilidad posible. Por eso es que cuando un artículo, ustedes que saben electrónica, de electrónica fabricado en Japón, se descompone, ¿alguien lo sabe arreglar fehacientemente? Fabricado en Japón, no digo que armado en Tierra del Fuego con insumos japoneses, sino que esté fabricado en Japón. ¿Qué me dicen ustedes? Nadie sabe eso. Nadie sabe eso. Meten mano y siempre el aparato va a seguir funcionando flojito. La otra es la mesocúrtica o normal, que es la típica de la campana de Gauss o de la teoría de los errores, que sigue este comportamiento. Y la última es la que es más aplanada que la normal, que es la platicúrtica, que hay mucha variabilidad de datos. Por ejemplo, si yo te digo, las edades de la gente que que está en el área peatonal un día sábado, hay mucha dispersión de edades. Tiene este comportamiento, mientras que las que van a las clandes tienen este comportamiento. Y los que trabajan en una empresa tienen este comportamiento. ¿Por qué? Porque la otra gente grande se jubiló. Muchos jóvenes no pueden entrar a trabajar. Entonces van a tener, en cambio en el área peatonal, vos ves que hay gente de todas las... ¿Les queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Si yo digo la calidad de un producto, va a ser mejor esta. ¿Por qué? Porque tengo menor variabilidad. Y vos ves que en una economía como la nuestra, que está estandarizada, tiene que tener este comportamiento. Porque vos ves que para poder ahora ya no se usan más, no te vienen los sillones, por ejemplo, armados, tenés que armar vos. Está bien que son acoplados y demás, pero tiene que ser una acopla de tal manera que haya poca variabilidad. Porque si hay mucha variabilidad, ¿qué pasa con el sillón? Empieza a aflojarse. Entonces no funciona. Bueno, todo esto hace a lo que es una distribución unidimensional. Es decir, que estamos analizando una sola variable. Pero si yo de las unidades estadísticas estudio más de una variable, ya estoy en presencia de una distribución bidimensional. Así, por ejemplo, yo tengo en este caso las horas trabajadas y el número de artículos producidos en 10 máquinas de una empresa. Vos tenés de las máquinas es cada observación, pero de estas máquinas, de las variables bajo estudio, estás viendo dos características, la hora que trabajó y los artículos producidos. ¿Querés ver si hay una relación entre la cantidad de horas trabajadas y los artículos producidos? Para poder determinar esto, hay una medida de dispersión que me da el grado de variabilidad conjunta entre dos variables, que es la covarianza. Esta covarianza tiene una definición,
que es la media aritmética del producto de la variable de desvíos entre cada valor de la variable y su media aritmética, que es la media de zx, que es como se denota este desvío, y menos y media como se denota a este desvío. Pero lo que importa es el signo de la covarianza. Ustedes vieron que entre dos variables puede haber una relación que sea directa, que sea inversa o que no haya relación. Si esta covarianza va a tener un signo, que es el intervalo menos infinito, infinito. Si es negativo, la relación entre las variables es inversa o negativa. Fíjate vos, ante un incremento de precios, de inflación, y vos tenés un sueldo fijo, ¿qué pasa con el poder adquisitivo de tu sueldo? ¿Qué pasa con el poder de compra? Baja. Baja. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Por eso es que Argentina está cada vez más pobre. Los argentinos que estamos en relación de dependencia somos cada vez más pobres. ¿Qué es la teoría del comunismo? Que no exista clase media. Y Argentina se caracteriza por tener clase media. Ustedes piensen en el momento de votar, ¿qué partido político en plena democracia les prohibió salir? ¿Qué partido político en plena democracia le bajó el poder adquisitivo de los sueldos? Para que piensen, simplemente. Para que piensen, nada más. Si esta covarianza fuese igual a 0, significa que entre las variables no hay ninguna vinculación. Sube una, que no sé cómo será la otra. Por ejemplo, ¿me importa en algo a mí la temperatura que hay en Japón con la política argentina? No. Son independientes. Pero sí me importa, como argentino, cómo se llevan los que nos están, entre comillas, gobernando. Porque vos ves que hay una señora, que no la vamos a mencionar, pero que aparece solamente cuando tiene que pensar en sus problemas personales, que es la justicia. Se preocupa por los pobres esta persona, se caga en los pobres, se caga en el pueblo, le importa 3 carajos si la gente se contagia o no se contagia del bicho, le interesa solamente situaciones puntuales, situaciones que están relacionadas con ¿qué? Con lo que es problema de justicia, pero de su propia justicia. Si fuera mayor que 0, la relación es directa o positiva. Aumenta uno, aumenta la otra. ¿Qué pasa si vos tenés un motor en funcionamiento eléctrico y el consumo de energía eléctrica si no la robaste? ¿Qué pasa? No entendí la pregunta. ¿Cómo? Que no entendí la pregunta. Si vos tenés un motor eléctrico que te incrementa el tiempo de funcionamiento, ¿cuánto tenés que pagar en concepto de energía eléctrica? Un motor que anda de electricidad. Va a depender del consumo del motor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser? Aumenta. Va a aumentar. Proporcional. No se sabe porque depende cómo sea la relación del motor. No necesariamente es directa en el sentido de lineal. Lo directo no quiere decir lineal. Proporcional sería si fuese lineal. Vos ves que el consumo de lo que nosotros pagamos de energía eléctrica
no es igual, no guarda una proporción con lo que vos consumís de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque tenés tramos de energía, que dicho sea de paso, ahora en Córdoba aumentó el 9,6 para el próximo mes. O sea que estamos pagando la energía más cara del país. Y también estamos pagando de una empresa que es del Estado los sueldos más elevados, lo cual me parece una burrada, privatización urgente. Pero bueno, nadie quiere pagar ese costo político. Vos tenés que la relación no es lineal, porque hay un mínimo que paga que el valor de kilovatio hora es de tanto. Pero después tenés escalones, que a medida que vas aumentando los escalones del consumo, ¿qué pasa con el valor del kilovatio hora de esos kilovatios? De esos kilovatios, y a medida que vas aumentando. Van aumentando más que proporcional. O sea, una persona que tiene mucho consumo paga mucho más y no hay una relación lineal, porque los tramos siguen una exponencial. Y vos ves que en Córdoba estamos pagando la energía más cara del país. Y los sueldos de los empleados de EPEC, así como de los municipales, ambos empleados públicos, son los más altos. Y vos decís, pero si le está pagando con mi sueldo, ¿por qué puede ser tan alto? Y bueno, alguien tiene que alguna vez pagar los costos políticos. Pero como son toda una manga de cagones, nadie se va a animar a hacerlo. Pues entendieron más o menos lo que es la covarianza. Sí. Más o menos. ¿Cómo más o menos? No, no me digas más o menos. No, sí, profe, es un chiste. Deben un ejemplo ustedes. Mientras más estás chupado, más tomás en un boliche, ¿qué pasa con tu estado de equilibrio? Se desequilibra. Entonces hay una relación inversa. Se pierde. Se pierde, relación inversa. Mientras más chupás, ¿cuánta plata estás gastando? Mucha plata. Directo. Si vos estás chupando mucho en tu casa y tu mamá está mirando televisión, ¿tiene algo que ver? Nada que ver. Nada que ver, es cero. Si no te quedó así, bueno. Chicos, la semana que viene empezamos a hacer ejercicio. Traten Bien, de traerse los ejercicios de la guía que les mandé. Y voy a tratar de mandarles, si no, este fin de semana iba a mandar, pero tuve mi mamá con descompostura. Yo también estuve descompuesto, yo estuve internado, con presión arterial. Les voy a tratar de mandar y no meter la pata lo que es la parte de probabilidad. Pero la guía de ejercicio no, porque ya la tienen. Se la mando por autogestión. No sé qué autogestión entro yo, 3, 4, qué sé yo, no, un carajo eso. La otra vez lo subió a la 3. En la 3. O yo en la primera que veo, ahí meto. Es más práctico. En el primer agujero que veo, meto. Entonces, yo veo autogestión 3, dice, mandar informe. ¿Era la 3 o la 4, che? Ya me está confundiendo. ¿Y el aula virtual cuál es? La puedes subir ahí, profe, si quiere. No, sí, pero no. No me vengas con cosas científicas que yo no sé. Y ni quiero pensarlo. Y además, si me echan la mierda ahora en julio, así que tengo que ver qué va a pasar ahí. Pues no sé qué va a pasar. Si me echan en julio, chau, estoy sonado. El 31 de junio tenía pensado, pero no sé. No, el parcial se lo voy a tomar un día sábado. Pensaba el 31 de junio, pero lo voy a ver, va a ser un día sábado. Oh, que toqué acá algo, che. No sé qué toqué, ¿eh? Perdónenme, pero toqué algo. ¿Ustedes escuchan? ¿Sí?
Sí. Yo toqué algo que no sé qué toqué, se me cayó todo. Bueno, entonces la semana que viene empecemos con hacer ejercicio. Y le voy a mandar el tema de la... Pero traten de hacer los ejercicios, porque no se lo voy a hacer todo, ¿no? Trátenlo de hacer, porque yo simplemente me voy a limitar a controlar lo que ustedes hicieron. Porque la única manera de aprender no va a ser como ahora que le estoy hablando. No, ahí ustedes me tienen que decir tal cosa, ta. O sea, practicar. Ustedes saben que practicando es la única manera de aprender. Ensayo, error. Bueno, chicos, les mando un abrazo virtual grande. Cuídense del bicho que ahora lo están culpando a ustedes, que son los jóvenes los que contagian a la gente grande. Y bueno, siempre tenés que... Cuando vos metés la pata siempre y sos un inútil, siempre tenés que culpar a otro. ¿Es verdad o no? Sí. Siempre el inútil culpa a otro. Nunca reconoce su propio... Querido. ¿Cuándo sería el examen? ¿El examen cuando me lo fije en la facultad? ¿Qué sé yo? Yo tengo que tomar el examen el 18 ahora. El examen, ¿18 de mayo o de junio? pero yo tengo que tomar el examen final el 18. Porque son los exámenes de ciencia básica. Estaba pensando en el 31 de junio, pero como quiero día sábado, no va a poder ser el 31 de junio. Va a ser antes. Yo pensaba el 31 de junio, pero va a ser antes tal vez. Y como es sábado, por eso es que quiero que hagan los ejercicios. Bueno, chicos, un abrazo. Sábado 26 el último. ¿Cómo? Sábado 26 el último. Bueno, el 31. ¿Qué problema hay? Yo tengo el 31. Si no es sábado, Profe, ¿hasta qué ejercicio habría que hacer? todo lo que es descriptivo, hasta el 40 y pico, que es todo lo que es media, todo lo que es coeficiente de variación, todo lo que hemos visto hasta ahora. Después la última parte ya es probabilidad. Después la otra ya es probabilidad. No sé que se me fue a la miércoles todo acá esto, ¿eh? Yo estoy en cualquier lado acá, porque estoy yo solamente y no estoy más, yo no veo más nada. Profe, profe, una pregunta. Yo curso también estabilidad y lo toman los sábados también. Bueno, ese es otro problema, querida mía. Sí, ese es un problema. Ese es un problema que vas a tener vos y te la vas a tener que bancar, querida. Porque sí, quería consultarle si se me cursa, si me podía tomar un día a la tarde o si podía tomarlo una semana antes. No, tomo el mismo día todo el mundo. Por una Entonces, norma. Porque yo tengo que respetar el curso 3S3, 2R2. Y nada más. Sí, lo que pasa es que los de estabilidad lo tienen fijado la fecha desde, o sea, ya la dieron. ¿Pero desde qué curso es? Del 3, sí, del 2C3. Del 2S3, yo estoy dando en el 3S3. Sí, entiendo. Entonces ahí me importa 3 pitos. A mí me interesa 3. Profe, una duda. Sí. Somos varios, porque hay profes que dan el parcial, lo dan los sábados. ¿Qué pasa si se interponen? Tipo, no. Si es del curso, entonces eso maneja el horario. O sea, manejamos el horario. Si es del curso. Si es de otro curso, Lola. Yo tengo que respetar, en este caso, 3S3, 2R2. Materia de esos cursos. Nada más. ¿Y el horario de la cátedra vendría a ser? El horario, o sea, la materia de esos cursos.
Pero si el examen es un sábado, ¿vendría a ser a la misma hora que ahora, digamos? No, cambio de horario. No. Tomo a veces, empiezo a las 5:30 de la tarde, 6:30, así. No, también quiero dormir a las 7 los sábados. Pero ya les reitero que ese es el problema de que se plantea con este asunto de la virtualidad que se anota en los cursos, pero después no tienen en cuenta de que a los momentos de los parciales se le puede complicar la historia. Pues a mí, ¿qué me importa que esté haciendo estabilidad de segundo año? Si yo estoy tomando tercer año de mecánica. Mi materia es de tercer año de mecánica. Me importa un carancho que sea de segundo año. ¿Entienden? Porque si no me vuelvo loco. No podemos tomar eso así. Si fuera presencial, eso no existiría. No existiría. Pasa, profe, que por ejemplo cursamos un día de la semana y el sábado tomarían el parcial, por eso no. Sí, claro, pero yo te estoy dando lo mismo que te estoy dando yo, querido. Pero el tema está en que si pertenece al curso, chao. Pero no hay nadie que pueda dar clase los días miércoles conjuntamente con mi horario. No, de los miércoles no hablo de los sábados, profe. Como usted había dicho que puede ser que sea el sábado el parcial. Y bueno, el sábado, pero yo puede interponer. Pero yo te lo puedo poner a las 7 de la tarde, papá. Sí, obvio, a mí no me importa que sea el sábado, yo solo digo que por ahí si se interpone el mismo horario es mucha mala suerte. Mejor No sé que si sea se la verá tarde entonces. mejor que sea la tarde porque yo tengo física 1. Ahí tenés, ¿ves? Esta otra tiene física 1, el otro tiene a la mañana. El otro tiene corte y confección, el otro tiene que ir a jugar fútbol, el otro tiene a ir a comprar a la novia porque tiene miedo que la novia le mete cuerno. No, yo trabajo toda la mañana. Vos trabajás, por eso lo pongo a la tarde. Pues yo por eso mejor la tarde. Por eso yo solo mañana duermo. ¿Me entendí? Sí. Yo no lo voy a cagar, pero tampoco yo no lo puedo tomar antes o no, porque es un quilombo. Armar exámenes con este esquema es un despelote. Y arriba voy a tener que andar haciendo parciales, ni en pedo. Ni en pedo ni borracho. Ah, acá estoy yo, mirá. Yo no sé por qué desaparece, la verdad que no lo sé. Bueno, soy un espíritu acá hablando. Soy un espíritu. No sé qué feo. No, che, qué espíritu, qué feo, qué mala que sos, ¿no? Sí, está bien que estoy fiero, pero antes no era. No, qué feo que se sienta un espíritu. Y bueno, ¿qué? Soy espiritual. Soy un espíritu que esta noche te va a agarrar de las patas cuando vos estés durmiendo